Muy buenas tardes a todos y todas. Para la Universidad Di Tella y en particular para la Cátedra Colombia es un gran gusto, un honor hoy poder presentar a Juan Carlos Garzón, uno de los colombianos jóvenes que de manera más sistemática y más rigurosa ha estudiado el tema del narcotráfico y que en su formación, él es de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y a posteriori hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown, y en la actualidad es un fellow en el Woodrow Wilson Center de la misma capital de los Estados Unidos. Juan Carlos ha venido trabajando en particular en meses recientes en un proyecto que va a culminar en un trabajo muy importante en términos de redefinir de alguna manera algunos de los componentes de lo que ha sido en general la experiencia de la región en la lucha contra las drogas. Hoy estuvo en un evento en la mañana en la Procuraduría de la Nación y su presentación fue recibida con mucho interés por sobre todas las cosas, por lo que creo también va a hacer esta tarde, mostrarnos de manera rigurosa, sistemática, concreta, con datos, con evidencias empíricas, cuál es el legado que nos deja la guerra contra las drogas y qué políticas podrían mejorar no tanto el combate contra las drogas, sino la superación general del fenómeno de las drogas, y que esto, por lo tanto, es seguramente una política muy exigente, muy demandante, que nuestros países debieran seguir si no quieren ser objeto de nuevos puntos de referencia para esta guerra que hasta ahora ha mostrado un rotundo fracaso. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, en particular nos acompaña hoy el embajador de Colombia en la Argentina y el cónsul de Colombia en la Argentina. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Juan Carlos. Su presentación será de aproximadamente media hora, 40 minutos, y luego abriremos a preguntas y a un intercambio con ustedes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Muchas gracias al profesor Tocatlián, con quien hemos compartido distintos espacios. Pues esta mañana tuvimos una reunión con varios de los funcionarios de gobierno, incluido gente de la Procuraduría, del Ministerio de Seguridad, habría gente de la Policía, tratando de compartir un poco, si se quiere, una visión tal vez distinta y renovada de cómo enfrentar al crimen organizado, y específicamente a tratar de imaginar un esquema distinto a lo que hemos denominado la guerra contra las drogas. Yo quiero plantear algunos puntos de partida. El primero de ellos son puntos tal vez muy gruesos. Espero poder profundizarlos en las conversaciones. Cualquier pregunta igual, por favor, al final de la presentación podemos iniciar una conversación. El primero de ellos es que en general el análisis que se hace del enfoque aplicado hasta el día de hoy es que lo que hemos hecho hasta hoy no ha dado los resultados esperados y ha resultado muy costoso. Es decir, uno en América Latina puede encontrar experiencias con relativo éxito, pero si uno lo mide en términos regionales o en términos, digamos, más globales, por lo menos la guerra contra las drogas, o eso que se llamó la guerra contra las drogas, nos da casi que un resultado que está como en tablas. Es decir, en términos globales, el consumo más o menos sigue siendo el mismo, variando, digamos, entre los países. Lo que reciben las organizaciones criminales de diferentes economías criminales sigue siendo una suma considerable, y la verdad es que ha sido una política
que incluso cuando ha sido eficiente ha sido demasiado costosa. Es decir, se ha fijado en una utilización de los recursos un poco indiscriminada, si uno puede decir eso. Y es costoso en términos de vidas humanas, ha sido costoso en términos del impacto social, y ha sido costoso incluso en algunos países en términos de construir democracia e institucionalidad. Lo segundo es que yo estoy convencido que en el debate sobre la política de drogas, que se ha concentrado sobre todo en el tema del consumo, de cómo atender a los consumidores, este enfoque de salud pública, debemos agregar una segunda parte, que es el debate sobre la estrategia punitiva que hubo detrás de la guerra contra las drogas. Es decir, eso es un punto que también tenemos que debatir. ¿Cómo hicimos hasta hoy para responder al fenómeno de las drogas como una economía criminal y qué tan efectivos fuimos en eso? Lo tercero es que aquí no hay recetas mágicas, es decir, lo que yo les voy a contar tiene que ser matizado bajo cada contexto local, aunque sí hay algunas pistas de lo que ha funcionado, es decir, alrededor de América Latina tenemos algunos buenos ejemplos de lo que podríamos hacer y de lo que podríamos hacer mejor. El cuarto punto de partida es que la guerra contra las drogas frecuentemente es asumida como una metáfora, pero cuando uno ve lo que ha pasado en algunos países, y hablo de mi propio país, la guerra contra las drogas no fue una metáfora, la guerra contra las drogas fue textualmente una guerra con todo lo que ello implica, con la definición de un enemigo, con un importante número de muertos, con implicaciones para la población civil, es decir, la guerra era eso que conocíamos como una guerra. Y esta es una invitación, y tal vez no es un quinto, pero sí es un punto de partida. Es una invitación a pensar en qué hemos aprendido y qué podríamos cambiar. El presidente Santos dijo en algún momento que se sentía como en una bicicleta estática, ¿no? Es decir, que pedaleaba y seguía poniendo recursos para esto y veía que no avanzaba. Yo creo que eso es una imagen muy diciente del momento en que viven nuestros países hoy, ¿no? Porque no es que no hemos hecho nada, no es que no hayamos hecho nada, no hemos puesto los recursos, sino que esos recursos parecen ponernos en un mismo lugar o presentarnos fenómenos nuevos a los cuales todavía no sabemos cómo enfrentarnos. Eso, digamos, como los puntos de partida. Permítanme ahora tratar de arriesgar algunos puntos sobre qué es lo que no ha funcionado desde mi perspectiva. Todos estos puntos obviamente son debatibles. Yo creo que la política de drogas o contra las drogas y en realidad la política contra las economías criminales, y ahí no sé si quieran que ellos quieran seguir y sentarse. ¿Está bien? Sí, por favor. Bueno. Permítame hablar no tanto de organizaciones criminales, sino más bien de economías criminales. Creo que esto es un concepto que define un poco mejor lo que estamos viviendo hoy. Es decir, hablar de economías criminales nos pone de frente la utilidad o el fin último de estas actividades. Nos pone de frente que no solamente estamos hablando de organizaciones, sino de una serie de actividades que participan en esas organizaciones, pero además nos pone de frente un fenómeno un poco más amplio que implica que aquí hay tanto actores ilegales como actores legales que interactúan en un mismo espacio. Pero además nos pone de frente que en una economía criminal también esa economía se basa un poco en los bienes que demanda la sociedad. Es decir, eso es básicamente lo que compone una economía criminal. Ahora bien, en términos de lo que no ha funcionado, me parece que la guerra contra las drogas y en realidad como hemos asumido el combate contra el crimen organizado en América Latina se ha centrado en una meta que no es posible alcanzar, que es esta meta que por ejemplo definió Naciones Unidas hace una década que decía un mundo libre de drogas. O esta meta que se repiten a veces ciertos políticos y que venden promesas electorales que dicen vamos a acabar con el crimen. Vamos a terminar con las organizaciones criminales. En realidad, si uno mira esa meta no es posible de alcanzar. Y claro, uno habla con las personas que formulan esas metas
y dicen, no, en realidad lo que estamos es expresando una intención, no es textualmente que vayamos a terminar con el crimen organizado. En realidad yo creo que en buena parte nuestras fuerzas policiales y la fuerza pública en general, sí frecuentemente asume esto como una meta posible, es decir, al final lo que se busca es el exterminio de una amenaza. Ustedes lo habrán visto en los discursos, lo habrán visto en las declaraciones, que es vamos a acabar con el crimen. Y al final los pone una meta muy alta y difícilmente realizable. ¿Y por qué menciono esto? Porque la verdad yo creo, o uno lo puede mirar en distintos países, que lo que ha pasado con los países que han sido exitosos en responder a las economías criminales es que han sido capaces de moldear el comportamiento de esas economías criminales. Una estudiosa de estos temas, Wanda Felba-Brown, decía, lo ponía como caricaturizándolo, y es que tenemos buenos delincuentes y malos delincuentes. Ella decía, los malos delincuentes son los que desafían a las autoridades, los que cometen homicidios, los que compran jueces. Los buenos delincuentes son los que están más preocupados de sus actividades sin despertar este ruido, sin causar este ruido y sin afectar tanto a la sociedad. Esto obviamente es una caricatura, pero si uno se fija, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, Estados Unidos. En Estados Unidos hay un montón de economías criminales y economías criminales muy rentables. Es decir, si no solamente hagamos la pregunta, ¿cómo hacen entonces para que las toneladas de droga que se producen en América Latina sean distribuidas en Estados Unidos? Eso es hecho por organizaciones criminales que operan bajo unas reglas bien distintas. O sea, operan bajo unas reglas en donde el Estado ha logrado moldear el comportamiento de esas organizaciones criminales, en donde los homicidios tienen un costo muy alto, en donde es muy difícil penetrar las instituciones, en donde esas economías son economías que están muy acotadas. Lo que pasa es que en América Latina, y aquí voy a hacer una afirmación fuerte, aunque quiero, digamos, matizarla y no quiero hacer una generalización, en América Latina pasó lo contrario muchas veces, y no fue el Estado el que moldeó el comportamiento del crimen, sino más bien el crimen el que moldeó el comportamiento de los estados. Y esa relación, digamos, es una relación que ha sido muy perjudicial para nuestros países. La segunda cuestión es que este enfoque punitivo realmente lo que hizo fue proponer una serie de respuestas reactivas que privilegian el castigo. Por mucho tiempo, y eso ha venido cambiando, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por mucho tiempo el tema de la prevención se separó de las fuerzas policiales o del sistema de justicia en general. O sea, la prevención era para la sociedad civil, o la prevención era para ONGs, la prevención era para otro campo. Realmente la policía y otras instituciones era para castigar. Es decir, cuando ocurría un hecho había que castigarlo, perdiendo de vista que en realidad la policía, por ejemplo, su principal función es la prevención. Su principal función no es el castigo. El castigo puede llegar a ser una herramienta para disuadir futuros comportamientos, pero cuando esa disuasión, digamos, pierde criterios y se vuelve una generalidad, en donde realmente los delitos más graves quedan impunes, digamos que ese sentido se pierde. La otra cuestión que yo quiero sugerirles, que me parece que ha producido el enfoque actual, es que nos convencimos que si aplicábamos la ley a toda costa íbamos a tener más seguridad. Es decir, que la seguridad se resumía en aplicar la ley. Es decir, si sancionábamos todos los comportamientos, entonces al final teníamos más seguridad. Y en el caso de la guerra contra las drogas, eso nunca pasó. Eso no ha pasado, o excepcionalmente ha pasado. Y es que, por un lado, estaba la aplicación de la ley, y por otro lado, estaba la seguridad de los ciudadanos. Porque claro, las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales lo que hacían era aplicar la ley. Pero al final, ¿cuál era la consecuencia en la vida diaria de los ciudadanos? ¿Cómo se conectaban, digamos, esos dos indicadores? ¿Cómo se conectaban, por ejemplo, las incautaciones? ¿Cómo se conectaban las capturas con las tasas de homicidio, el secuestro, la extorsión? Frecuentemente en América Latina esas dos cosas estaban disociadas.
Claro, hay casos, y de esto hablaré más adelante, por ejemplo el caso colombiano, en donde esas dos cosas empezaron a caminar en el mismo sentido, pero llevó un tiempo y al final fue también costoso. Para ilustrar este punto, pensemos en lo que pasa en América Latina, y es, en América Latina la tendencia es que en la última década los robos, los hurtos han ido para arriba. La mayoría de delitos callejeros han ido para arriba. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el informe de desarrollo humano del PNUD para América Latina, el que salió recientemente sobre seguridad ciudadana, y lo que vimos es que hay una tendencia a que suban los delitos. Ahora bien, lo particular es que hay una tendencia también a que suba la gente en la cárcel. Es decir, tenemos una crisis carcelaria generalizada en América Latina. Entonces, si la lógica era que metiendo gente a la cárcel o poniendo más y más sanciones, esto iba a mejorar, pues yo no veo dónde están los resultados entre aplicar la ley y sancionar y los resultados que tenemos para el ciudadano en general. La otra cuestión es que este enfoque también ha distorsionado la función de la policía. Yo lo digo, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros enfrentamos una amenaza muy fuerte en términos de el cuestionamiento al Estado central y a la legitimidad, digamos, del Estado, que hizo que buena parte de la fuerza pública se abocara a responder esa amenaza. Hoy, incluso hablando con algunos altos oficiales, tenemos un desafío enorme porque nuestra fuerza pública, nuestra fuerza policial es una fuerza policial que tiene muchas habilidades, por ejemplo, para capturar narcos, para hacer incautaciones, para ir atrás de las grandes estructuras, pero tiene un desafío importante y le cuesta responder a la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad en las ciudades, a algunos fenómenos que son de orden más local. Y al final, cuando uno mira, en muchos países, por ejemplo en mi país, el tema está despenalizado el consumo, pero en otros lugares se penaliza cualquier tipo de consumo. Por ejemplo, en Guatemala, tener un cacho de marihuana significa ir a la cárcel. En esos lugares ustedes imagínense cómo fluye la relación de la policía con la población, o con jóvenes consumidores que se fuman un cacho de marihuana. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal, pero solamente imagínense la distorsión en términos de las responsabilidades que asumía la policía en esos lugares. Y además tuvo un impacto muy fuerte en términos de legitimidad. La legitimidad vista, digamos, como en 3 puntos. La primera de ellas, digamos, la legitimidad vista como legalidad, es decir, que la policía cumpla la ley. Ustedes, por ejemplo, si miran las encuestas de la POP para América Latina, y le preguntan a los ciudadanos, ¿usted cree que la policía lucha contra el crimen o hace parte del crimen? Sorprendentemente, el 44% de los ciudadanos que fueron entrevistados dicen que la policía está con el crimen. Es decir, ¿cuál es la noción de legalidad que tenemos de esas instituciones? El segundo tema es la equidad procesal, es decir, que la policía se comporte con todos los ciudadanos igual. Es decir, que haya un principio además de proporcionalidad, que se usa la fuerza según la amenaza que se tenga enfrente. Yo no creo que tenga que yo hacer un esfuerzo para argumentar que la mayoría de las veces la actuación de la policía no guarda una equidad procesal. Es decir, si ustedes miran la composición de las personas que están en la cárcel, se encontrarán un patrón que se repite en la mayoría de los países de América Latina, que son jóvenes, muy jóvenes, venidos de zonas marginales, con pocas oportunidades, los cuales se les sanciona por delitos menores. Nosotros hicimos encuestas en 6 países de América Latina en cárceles. La mayoría de la gente había robado por menos de $150. Estaba en la cárcel por menos de $150. ¿Qué tipo de equidad procesal se puede argumentar, digamos, con esos parámetros? Y lo tercero es la eficacia. Y ahí digamos que hay diferentes interpretaciones, pero en general la gente, con excepción de algunos países, piensa que la policía no hace bien su trabajo. Ahora, a mí también creo que hay un impacto en la narrativa y en el discurso, y es que el narcotráfico y el crimen organizado se volvió la explicación preponderante para explicar
los niveles de seguridad, de inseguridad en América Latina. Y al final como que es una especie de monólogo. País en donde se complica la seguridad es país donde los medios de comunicación y algunos analistas empiezan a repetir que el tema es que entró el narcotráfico. Y además, como colombiano, lo tengo que sufrir directamente porque si uno va a Costa Rica tratando de explicar la situación de seguridad, le van a decir que llegaron los colombianos. Si uno va a Venezuela, tal vez le van a decir lo mismo, y aquí yo he escuchado algunos rumores parecidos. Ahora, esa explicación lo que hace es ocultar que la inseguridad se explica por muchos motivos. Es decir, que si bien el narcotráfico es una amenaza importante y el crimen organizado también, no todo se explica por eso. Y esto es muy importante porque si uno asume que la mayor explicación o la explicación preponderante de lo que ocurre en un país en términos de inseguridad tiene que ver con el narcotráfico, pues ¿qué tipo de política va a aplicar? Es decir, ¿qué tipo de respuesta o en base a qué se va a construir digamos como la matriz de la seguridad? Y un último punto que a mí me preocupa mucho es el tema de cómo esta política, digamos, basado en un enfoque que era muy fuerte en términos punitivos, sincronizó con una demanda de mano dura por parte de los ciudadanos. Si uno mira las encuestas, la ciudadanía en distintos países de América Latina mayoritariamente exige leyes más duras. La mayoría de los ciudadanos también está de acuerdo con que la cárcel es una opción muy válida. Incluso en algunos países se apoya concretamente la mano dura. Y eso ha generado una serie de demandas para los gobernantes y a veces y frecuentemente los gobernantes terminan siendo rehenes de esas peticiones por parte de la población. Es decir, si tenemos una conversación con gente en la calle sobre qué deberíamos hacer, excepcionalmente van a encontrar gente que no opina que hay que endurecer los delitos, meter más gente a la cárcel, incluso bajar la edad de imputabilidad penal. Yo tengo ahí varias críticas. Si uno mira realmente bien las encuestas, los ciudadanos en América Latina son bastante contradictorios. Es decir, si bien exigen ese tipo de medidas, sobre todo en contextos en los cuales se ven en riesgo, si ustedes les preguntan, bueno, ¿y usted cómo cree que mejoraría esta situación en su país? Varios de ellos, y muchos de ellos dicen más educación. Algunos de ellos dicen es un problema del núcleo familiar. Otros dicen es un tema social. Entonces, digamos, yo creo ahí incluso esta mañana les daba un mensaje a los funcionarios o una invitación a pensar que la política de seguridad no puede ser desarrollada con base en las demandas de los ciudadanos exclusivamente. Porque si los ciudadanos demandan, por ejemplo, como en algún momento lo hicieron en Centroamérica, acabar con todos los pandilleros, ¿el Estado cómo va a asumir una política de acabar con todos los pandilleros? Yo no sé si yo todavía sigo teniendo un enfoque, digamos, idealista en términos de política, pero hasta donde yo entiendo la política no solamente significa mirar encuestas y responder a los ciudadanos, sino también es formar una opinión en los ciudadanos e influir positivamente en ellos. Ahora bien, yo les hago una pregunta con estos puntos, una pregunta que no sé si la podamos responder ahora, pero al final en términos de seguridad, ¿cómo definimos qué es un problema? Que es una pregunta que yo creo que vale meditar. O sea, ¿cuál es el criterio para definir qué es un problema? ¿Por qué definimos que las drogas eran un problema? ¿Por qué definimos que el microtráfico es un problema? ¿Cuáles son los criterios? Digamos, ¿qué es lo que privilegian esas decisiones? ¿A quién les afecta ese problema? En algún momento en América Latina, la seguridad nacional se separó de la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad era lo que definía el Estado, que era la seguridad. Y básicamente era una seguridad que afectaba a sus instituciones. Obviamente eso también repercute en la ciudadanía, pero digamos que la seguridad ciudadana caminaba por un lado y la seguridad del Estado era otra. A tal punto que si hoy ustedes le preguntan a la mayoría de los ciudadanos en América Latina cuál es la amenaza, ¿cuántos de ellos creen que van a responder el crimen organizado o el narcotráfico? La minoría. La mayoría de ellos están preocupados por otros temas.
Es decir, el tema del narcotráfico ha sido una definición más del Estado que una definición más del ciudadano. Obviamente eso tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, para los ciudadanos es muy difícil conectar lo que pasa en su cotidianidad con el crimen organizado. Es decir, cómo se vincula el delito callejero con el crimen organizado. Yo, bueno, me queda un buen rato para hablar, pero quisiera tratar de resumir algunos puntos para estimular el debate y creo que no me va a dar mucho para hablar del tema de Colombia, pero supongo que saldrán las discusiones además porque aquí hay personas que también podrían hacer un aporte muy importante. Y yo quisiera como ponerles algunos puntos en términos de cómo pensar o a partir de dónde pensar un enfoque distinto. En cuanto a las economías criminales, hay una premisa que nos han vendido y que no es cierta. Es la relación la relación unívoca entre el crimen y la violencia. En muchas ocasiones los grupos involucrados en economías criminales no aplican violencia. Es más, la mayoría de las veces esa no es la regla. Sino hay ejemplos muy sencillos. ¿Por qué Bolivia y Perú tienen tasas bajas de homicidio? Siendo el segundo y tercer país productor de coca. Porque en Estados Unidos el microtráfico es mucho menos violento que lo que pasa, por ejemplo, en las ciudades de Colombia o lo que puede pasar aquí en algunos territorios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué la criminalidad se comporta de manera distinta en un lugar y en otro? ¿Es la institucionalidad? ¿Es la sociedad? ¿Qué es lo que hace que se contenga? Es decir, ¿qué es lo que hace que se comporte de una manera diferente? El otro punto es que siempre que pensemos en seguridad y cada vez que tengan una conversación sobre esto o en algún momento que trabajen con alguien relacionado con esto, piensen que aquí la regla es que los impactos negativos y realmente el delito siempre está concentrado. O sea, el problema de la inseguridad no es un asunto que generalmente está generalizado, y perdón la redundancia. Es decir, si uno, por ejemplo, toma los homicidios, si uno, por ejemplo, toma ciertos delitos, lo que se va a dar cuenta es que esos delitos ocurren en pocos lugares, que esos delitos, la mayoría de ellos son hechos por pocas personas y afectan a un grupo específico de personas. Digamos, por ejemplo, en el homicidio, generalmente la mayoría de las personas que mueren generalmente son jóvenes y la mayoría de ellos hombres. La mayoría de los homicidios suceden en ciertas zonas y la mayoría de las veces son en zonas periféricas o en zonas donde el Estado tiene baja presencia. Y la mayoría de esos homicidios, cuando uno empieza a tener una mirada más sistemática, digamos, del crimen, propósito que hoy, por ejemplo, tiene la Fiscalía colombiana, que ha dicho, la verdad es mejor pensar en organizaciones y no tanto en individuos. Y cuando uno piensa en cómo atender el crimen organizado, una de las claves es justamente pensar en que hay que focalizar, que una amenaza así de grande realmente necesita una respuesta así específica. Porque yo no puedo imponer, digamos, un conjunto de medidas a la sociedad en general cuando el problema realmente está focalizado. Otra premisa en la cual deberíamos partir es que ningún Estado tiene la capacidad para responder a todas las conductas criminales al mismo tiempo, ni para combatir a todos los grupos al mismo tiempo. Ningún Estado lo tiene, ni los Estados que tienen más capacidades. Ahora nosotros, Estados latinoamericanos que tenemos capacidades más limitadas, pues tenemos que escoger bien dónde poner los recursos, lo cual significa que hay que priorizar. Eso es una palabra clave en el tema de la seguridad. Bueno, y en términos generales en la política pública. ¿Cómo podemos priorizar? Cuando llegamos a donde la policía y le decimos estas son sus responsabilidades, ¿cómo hicimos esa priorización? Si uno le da a la policía el mandato de hacer cumplir la ley, todas las leyes, y que esa sea su obligación, yo les muestro más o menos lo que ha pasado, lo que yo he encontrado. La mayoría de las fuerzas policiales
no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, se concentran en los delitos fáciles de capturar, los delitos menores, los delitos que suceden a la vista. Mientras que los delitos más complejos, los delitos que exigen mayor investigación y un mayor esfuerzo, la mayoría de ellos quedan en la impunidad. Porque no hay un criterio claro de dónde poner los esfuerzos, los pocos recursos. Si la policía tuviera un mandato mucho más claro en términos de combatir o dar respuesta a las conductas más perjudiciales, seguramente los resultados sean distintos. Yo les pongo un ejemplo sencillo con un indicador, porque creo que además el asunto de los indicadores determina ciertos incentivos por los cuales las instituciones operan. Es muy distinto si uno, un policía o una fuerza policial, le pone como criterio el número de capturas. Y es muy distinto si a esa misma fuerza policial uno le dice el número de capturas por delitos violentos. Y a eso le da un valor distinto. Lo que va a encontrar es que esa estructura policial seguramente va a enfatizar en los delitos más graves, que la mayoría de ellos son delitos violentos. Y esa es además la principal preocupación de la sociedad, es decir, una muestra además de un poco de las dificultades que tiene una sociedad, un proceso de degradación en términos de criminalidad, es que los delitos comiencen a ser cometidos violentamente. Por ejemplo, yo acabo de venir de Montevideo durante unos días, y la preocupación en Montevideo es que antes nos robaban, pero nadie usaba violencia. Hoy estamos preocupados porque nos están robando y además nos roban agresivamente. Entonces, claro, el tema es cómo hacemos para definir las prioridades y definir qué es lo importante y ser conscientes de que no podemos responder a todo al mismo tiempo. Eso ustedes lo ven en América Latina reflejado en distintas experiencias. Por ejemplo, hace unos 6 o 7 años, Guatemala, un país con altas tasas de homicidio, asumió que una de sus prioridades era bajar la tasa de homicidios. Con la ayuda de Naciones Unidas, a través de la CICIG, la Fiscalía, el Ministerio Público guatemalteco, junto con el Ministerio de Gobernación, se enfocaron en perseguir los homicidios, los autores de los homicidios, esclarecer casos de homicidios. Hoy en Guatemala, 5 años después, la tasa ha venido bajando. Y ahora, bueno, en varias conversaciones con los fiscales en Guatemala, yo trataba como de que me contaran cómo fue ese proceso de priorización y se desarrollaba de una manera relativamente sencilla. Por ejemplo, en Guatemala, aunque el consumo de la marihuana está penalizado, la Fiscalía hace rato no maneja un caso de una persona capturada por un cacho de marihuana. ¿Por qué? Porque los fiscales empezaron a valorar que eso no era la prioridad. Hoy, por ejemplo, en Colombia, después de que hay toda una reflexión de que los fiscales tenían sus escritorios llenos de expedientes de toda clase de delitos, de toda clase de conductas, en el cual cogían cualquiera y la resolvían o tal vez ninguna la resolvían. Hoy la Fiscalía colombiana tiene un sistema de priorización formal, en donde cuando a un fiscal le llega un expediente, él sabe cuál es la prioridad, a qué le dar respuesta inmediata y dónde poner esos recursos. Y eso marca una diferencia muy grande, porque digamos si la policía, el sistema de justicia, el sistema de procuración de justicia tiene claras sus prioridades para atender a los delitos o las conductas más graves, yo les prometo que el sistema de justicia funcionaría de manera muy, muy distinta. Ahora, también hay que aceptar que el Estado también puede influir negativamente. Es decir, que la intervención del Estado también puede tener costos. Y una de las críticas que se hace ahora del enfoque actual es que frecuentemente esos costos fueron mucho más altos que el problema, que los que generaba el problema que buscábamos resolver. ¿Por qué? Porque yo creo que en la manera como hemos aplicado este enfoque punitivo, yo creo que careció de secuencialidad, es decir, fue un enfoque que al final, por ejemplo, se proponía descabezar estructuras criminales y descabezar y descabezar y descabezar y descabezar y no había ningún otro plan.
Ese era básicamente el planteamiento. Era ir por los cabecillas y al final no había ninguna política de Estado realmente detrás de eso. No había ninguna política de intervención de los territorios. Yo, por ejemplo, creo, y lo digo, digamos, de manera muy, muy franca, por ejemplo, hoy en Colombia hemos hecho avances enormes. Sin embargo, si ustedes miran, por ejemplo, las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos y también por la presencia guerrillera, esas zonas no han cambiado mucho. Incluso hay zonas que han sido recuperadas y después se han ido para atrás, porque hay una especie de desconexión entre lo que hace la seguridad y lo que hace el resto de las políticas. Incluso lo que ha hecho el resto de las políticas también ha tenido problemas. Digamos, también hemos tenido problemas, por ejemplo, en temas de desarrollo alternativo. Las evaluaciones de los programas han mostrado que la mayoría de los recursos no le han llegado a los campesinos. Pero bueno, eso es harina, como decimos, eso es harina de otro costal. Yo, para dar paso a la discusión, quisiera invitarlos a imaginar una manera distinta de pensar la seguridad. Con una premisa básica, y es que el fin de la política criminal, el fin de cualquier política criminal, no es el castigo per se. El fin de cualquier política criminal y cualquier política de seguridad es la protección de los ciudadanos. Es decir, la protección de los ciudadanos es más importante que el castigo. Y eso incluso las fuerzas de seguridad no es extraño para ellos esta premisa. No es extraño para ellos que cuando aplican la ley tienen que tener como prioridad reducir los impactos de esa acción, reducir los impactos que produzca su acción. Yo siempre me acuerdo en Estados Unidos, y perdón que ponga tantos ejemplos de Estados Unidos, pero es el lugar donde he vivido los últimos 5 años. Y es, no sé si se acuerdan, hace un par de meses en Washington hubo un tiroteo al interior de una base. Esa base quedaba alrededor de o en el seno de un barrio. Y está la policía, la comandante de la policía de Washington, le estaban haciendo una entrevista. Y le decían, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Dónde está el pistolero? ¿Qué está haciendo la policía? Y dice, no, nosotros no, el pistolero, pues primero estamos resguardando a la población y mirando que el barrio está asegurado y ya nos ocuparemos del pistolero. Yo creo que esa es una imagen muy gráfica de la concepción, digamos, de cómo debería operar la manera de proveer seguridad. Yo me imagino esa escena en un país de América Latina y al final me imagino la gente corriendo y la policía enfocada en, sea como sea, encontrar al pistolero. Obviamente eso es una ilustración para, digamos, tal vez mostrar un poco que la fuerza pública, la fuerza policial y el sistema de justicia en general, deberíamos empezar a evaluarlas y analizarlas con más indicadores que tengan que ver con la protección de los ciudadanos y menos indicadores que lo que hagan es como indicadores que son autorreferenciales, ¿no? O sea, cuánto capturan, cuánto radican, cuánto incautan, y el resto, ¿qué? ¿Cuál es la relación con la seguridad de los ciudadanos? Es decir, es volver a recuperar la legitimidad de esas fuerzas que en varios países de América Latina, aún para los ciudadanos, están muy distantes. Yo dejaría ahí para tener una discusión y bueno, recibir todas las preguntas. Muchas gracias. Creo que va a haber una andanada de preguntas. Yo tenía 14, pero me las voy a guardar y le voy a dar aquí a Chito, que pidió la palabra, Chito Vázquez. Me parece, ante nada, agradecer a la institución y a la cátedra de esta oportunidad de reflexión común. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente coincido en la necesidad de un enfoque
superador alternativo a esta llamada guerra contra el narcotráfico, que termina siendo una guerra contra las propias sociedades, en donde se instala territorialmente el narcotráfico. Pero me parece que todo esto tiene como puerta de entrada la relación profunda, estrecha, funcional entre el narcotráfico y las organizaciones de los estados. Me parece que ahí hay un tema que es clave. La relación con las policías, los sistemas de justicia, los sistemas de gobierno ejecutivo en cada región y localidad, etc. Me parece que es el gran amparo para estos negocios, ¿no? Para estos negocios violentos y destructivos. Lo pongo ahí como una preocupación que me parece que no ha estado suficientemente explicitado. Más allá de que el 40% de los encuestados dijeron, bueno, ahí hay un problema. Me parece que el problema es mucho más allá del 40% de los encuestados. Vamos a sumar 3 o 4, tú respondes, después sumamos otras 3 o 4, ¿te parece? Sí, bueno. Eduardo Madeo acá. En el mismo sentido, para mi gusto, pasó muy rápido una frasecita que parece tener mucha más densidad, que es moldear las economías criminales, instituciones, costo de delinquir. Huelo que allí está el núcleo de su argumento y quería pedirle si lo podía desarrollar un poco más. Aquí, allí y aquí. ¿Sí? Y va a la primer tanda. Completando lo que acaba de preguntar Eduardo, yo tengo la oportunidad de vivir la mitad del año en Estados Unidos y la mitad del año en Argentina. No tengo ninguna duda, porque así lo marcan las estadísticas, que una de las causas fundamentales del narcotráfico es el consumo, y el consumo, el país que más droga consume en el mundo es los Estados Unidos. Entonces me interesa saber cómo hicieron pues yo no estoy tan seguro de que hayan conseguido moldear la actividad criminal y no haya sido la actividad criminal la que esté moldeando el Estado americano. Es decir, vos partís, y quizás con mucho más fundamento que mi inquietud, de la suposición de que el Estado, las instituciones estadounidenses se mantienen en capacidad de proteger a la ciudadanía y al mismo tiempo no contaminar. A mí me cuesta creer que los niveles de consumo que se dan en el territorio americano con la ganancia, además, yo ya no recuerdo las cifras, pero había un libro que se publicó hace 10 años o 12 años que se llamaba Drug Squad, y ahí se decía que la droga entraba, supongamos, en Miami a $1 y terminaba vendiéndose en las calles de Nueva York a $20. Es decir, que en el camino, cada dólar se multiplicaba por 20 o por 30. Entonces, me gustaría que aprovechando la pregunta de Eduardo, nos explicaras por qué pensás que efectivamente en Estados Unidos lo que ha moldado la actividad criminal es el Estado y no viceversa, es decir, que la actividad criminal haya penetrado en casi todas las capas institucionales del Estado norteamericano. Carlos Bruno, gracias. Vos hiciste una referencia bastante interesante del fenómeno de las economías criminales, que además es un lindo nombre, pero te concentraste mucho en dos ejemplos bastante atípicos, que son los Estados Unidos, Breaking Bad, brillante, así que también hay violencia, pero las películas son las películas, y Colombia, que es un fenómeno absolutamente diferente al resto, porque en Colombia es el enfrentamiento institucional entre una guerrilla con una tradición de oposición al régimen que se mezcla con el fenómeno del narcotráfico y construye una alternativa de poder rara. A mí me gustaría que nos hagas alguna referencia sobre el fenómeno mexicano, que me parece mucho más parecido a la ola que se está expandiendo en América Latina, esperemos que con poca suerte, y una segunda referencia sobre si los pequeños éxitos que se están obteniendo en Colombia y México no están generando efectivamente una fuga hacia el sur, que me parece preocupante. Aquí y cerramos este tanto. Muchas gracias por la conversación. Yo también coincido plenamente que
Colombia es un caso ad hoc, es decir, muy peculiar, en la mitad, de productores de droga y el sector. Pero teniendo en cuenta lo que planteó el orador de ver algo de talento conjunto, es decir, hay numerosas instituciones que plantearon desde la Fundación Sanli en Francia, que es ir y comprar la droga, es decir, tomando en cuenta los millones de dólares o los billones que se utilizan en la lucha con, ir a comprar, destruir el lugar y evitar con esto la oferta. También impracticable, pero es un approach. El desarrollo alternativo no ha funcionado, el limitar las parcelas a producción familiar tampoco funciona, es decir, nada funciona. Pero yo quisiera enmarcar en el esquema de la economía criminal, y es decir, que en los últimos años ha habido un enfoque diferente. En vez de descabezar, vayamos al meollo financiero de las organizaciones, y en eso se está trabajando con cierto avance y con ciertos resultados. No obstante, queda mucho para hacer. Pero yo creo que dentro de un esquema superador hay que definir cuáles son los, es decir, un estado de situación, los objetivos para poder priorizar. Y en esto yo creo que la experiencia comparada es válida. Entonces, y lo dejo allí, vamos a ver o no, tener los criterios que está desarrollando la OCDE sobre lo que se llama el grupo de Oslo, que es a partir del sistema tributario de cada país, donde teóricamente es un sistema que funciona, todo se controla desde ese punto, y tener una política criminal enfocada a partir de ahí, con todas las otras elementos que consiste en una política criminal, intervención, represión, sanción, etc. Tener en cuenta lo que algunos estados han hecho, como Canadá, en materia de tener una especie de combo integrado entre salud, prevención y seguridad ciudadana, y por ahí también cómo los países desarrollados, no la variante de Estados Unidos, que es un continente per se, y que ha sido quien dudo que quién moldea a quién, pero por ejemplo los ingleses en los últimos años con la Agencia Nacional de Seguridad, con la SOCA, es decir, la de Organización de Crimen Organizado, es decir, enfoques que pueden ser útiles acá, que creo que más o menos dentro de poco tiempo tenemos que comenzar a pensar seriamente hacia dónde vamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece? Toma todas, la mitad, un cuarto, todas juntas, en orden. Bueno, respecto al tema de la institucionalidad, yo creo que es una preocupación legítima y creo que es un componente esencial en esto. Yo cuando pensaba en que, digamos, el objetivo realmente contra las economías criminales es reducir los impactos negativos que ellas producen, eso incluye cosas como la corrupción o la penetración en las instituciones. Eso es una labor que yo realmente pocas veces he visto en América Latina. Es decir, son pocos casos los que se encuentran en términos de estados que hayan tomado como una tarea limpiar sus instituciones. Y creo que eso es una tarea pendiente. Ahora, en mi propio país, eso ha sido una labor que todavía estamos haciendo y que es muy pesada. Es decir, ustedes recuerden que en Colombia 33 congresistas estuvieron involucrados con la parapolítica. Hoy todavía seguimos con investigaciones tratando, digamos, de separar o de quitar la presencia de las organizaciones criminales del Estado. En Guatemala hay un presidente procesado, pero si seguimos la lista en América Latina, realmente las investigaciones contra altos funcionarios, las investigaciones contra altos oficiales son la excepción. Digamos, eso es una tarea pendiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que no solamente es un tema de legitimidad en términos de que los ciudadanos cuestionan a los policías, sino legitimidad y es la gente que está en el poder también qué vínculos tiene en términos de su relación con las organizaciones criminales. Respecto al tema de moldear, y obviamente yo hice una generalización muy peligrosa y es cuando uno habla de Estados Unidos es como cuando uno habla de Brasil o cuando, digamos, hay muchas situaciones, o sea, obviamente si yo voy a Baltimore es muy distinto a New Orleans, es muy distinto que si yo voy a New York, pero a mí me ha llamado la atención en ciertos casos, por ejemplo, hablando con un policía en Washington, D.C., y es cómo es su comportamiento, digamos, en términos de moldear, y quiero poner esto como en ejemplos muy concretos.
Por ejemplo, una cosa que no le perdonan a ningún criminal en los barrios de Washington, D.C., es vender drogas cerca de las escuelas. Si el tipo vende drogas cerca de las escuelas, lo van a perseguir como sea. Otra conducta que es bien conocida y que eso no lo permiten muchas de las fuerzas policiales en la región, es, por ejemplo, matar a un policía. Eso es una regla casi que de oro. Los criminales no se pueden meter con los policías. David Kennedy, que empezó a pensar en estas cosas en medio de una alta tasa de homicidios en Boston, donde había una gran disputa de organizaciones gángster en los barrios, le decía a un policía, y si usted cuando matan a un policía, ustedes están en la capacidad de imponer una sanción y que los delincuentes tengan en claro que eso no se debía hacer, ¿por qué no hacemos lo mismo pero con un ciudadano? Es decir, el próximo ciudadano que maten o el próximo ciudadano asesinado, usted tiene que dar un mensaje concreto, una disuasión que le crean. Entonces, es ese tipo, digamos, cuando yo hablo de moldear el comportamiento de las economías criminales, obviamente lo ideal es que en ese lugar no haya economías criminales. Y la tendencia, digamos, en varias ciudades en Estados Unidos es pasar de un mercado de drogas abierto, que ocupaba las calles, que se ponía en las esquinas, que ocupaba los parques, a un mercado cerrado. Un mercado que muchos de ellos funciona a domicilio, que dejó de ocupar calles, que dejó de vender droga en las escuelas, y digamos que se concentró en determinados lugares donde casi que ni es visible. Digamos que eso para mí es una meta mucho más realista que trazarse como objetivo limpiar una zona de grupos criminales. O tomemos el ejemplo de las unidades de policía pacificadora en Río. Por mucho tiempo la policía en Río, su mentalidad era de confrontación directa con las organizaciones criminales. Entraban, era arrasar con las organizaciones, yo estuve ahí haciendo un trabajo de campo varios meses, y era textualmente una guerra, o sea, a las 6 de la tarde se sabía que iba a haber confrontación, los policías entraban, había fuego, tiroteo, y hasta el otro día. Hoy las UPPs dijeron, nosotros no vamos a entrar a perseguir a los narcos, ni a sacar a los narcos de la favela. Hoy lo que nos interesa es que las instituciones vuelvan a esos lugares o que estén por primera vez en esos lugares. Desde que los narcos no se manifiesten violentamente o desde que no estén formando problemas en la favela, para las UPP esa no es la prioridad. La prioridad pasó a ser otra, que es la prioridad de los ciudadanos. Y uno mira los estudios que se han hecho y lo que se da cuenta es que las tasas de homicidio han ido bajando sostenidamente. Tienen problemas las UPP, pero digamos lo que con esto quiero es ilustrar qué es esta idea de moldear el comportamiento de los delincuentes. Además porque, y esto lo ligo con otra pregunta, que es este tema de la disuasión. Yo creo que la disuasión en varios países de América Latina perdió su valor. Hoy realmente los delincuentes temen poco la fuerza pública, digamos, los delincuentes, al final el tema de la disuasión no funciona, o sea, nosotros podemos capturar uno y capturar otro y capturar otro y capturar otro, y eso no se vuelve en un mensaje de que no lo vuelva a hacer. Es decir, porque además los rendimientos de la disuasión decrecen, primero porque los delincuentes se adaptan, y segundo porque generalmente tenemos los mismos que entran y salen, que entran y salen, que entran y salen, y se crean unas cadenas que en realidad la disuasión perdió su valor. Además por un asunto también muy importante en América Latina, que es que aquí, aquí no solamente, pero en varios lugares, pensamos que es más importante la severidad del castigo que su certeza. Entonces, nos gusta mucho pensar en que tenemos que subir las penas, pero el debate de cómo hacemos para hacer cumplir esas penas es mucho menos importante. El tema de México, perdón si no hice referencia a esto, pero esto daría para otra charla.
porque además desde el Wilson Center yo estuve coordinando una publicación que justamente se llama La Diáspora Criminal. La diáspora criminal es justamente este comportamiento donde las organizaciones criminales salen de sus lugares de origen y se expanden hacia otros territorios. El caso más concreto aquí es Mi Sangre, o sea, uno de los casos, ¿no? Que es la diáspora criminal. ¿Qué ha pasado con eso? Dada la efectividad de la fuerza pública colombiana para capturar a los principales cabecillas, lo que han hecho es más o menos lo siguiente. Los cabecillas optaron por vivir fuera de Colombia y dejaron a sus mandos medios encargados del negocio. Entonces ustedes se encuentran en varios lugares de América Latina donde líderes de organizaciones criminales salieron a buscar refugio, pero seguían manejando el negocio, lavando dinero y manejando redes. El caso más claro, y está escrito en La Diáspora, así él se presente ahora como un benefactor social y como alguien que está siendo perseguido por el gobierno colombiano, pues Mi Sangre claramente es un criminal que buscó refugio en Argentina, que cayó en una operación conjunta de fuerzas policiales argentinas y colombianas, y que hoy en Colombia tiene procesos abiertos y en Estados Unidos tiene procesos abiertos. Ustedes lo tienen aquí en casa, ese caso. Y claro, eso tiene todas unas consecuencias en términos de seguridad. Y lo último, el tema del lavado de activos. Yo la verdad es que yo no soy un fanático de las medidas que van por los recursos. En términos de el impacto que va a producir en las organizaciones criminales. En ese sentido yo no soy un fanático, pero sí creo que es esencial porque permite proteger sectores de la economía de la influencia del crimen, y eso es clave. Y ahí viene otra pregunta. A mí me interesaba algo, hiciste referencia recién al tema de las economías criminales, ¿no? Pareciera ser que cuando vos mirás el mundo, sobre todo en determinadas plazas del mundo, son bastante menos exigentes para recibir el dinero que para después dejarlo salir, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber, con todos tus estudios de campo, ¿dónde te parece, en qué lugares del mundo están focalizadas las economías criminales? Porque no me parece que estén en Latinoamérica, por lo menos por lo que veo yo. Y entonces pregunto si hay un mensaje serio sobre esto. Y cuando vos hacías referencia a que una conducta de alguna manera se controla, y en vez de las organizaciones criminales moldear la conducta del Estado moldear las organizaciones criminales, te pregunto si no es eso, si no es que determinados estados se apoderan del dinero ilícito del mundo y lo utilizan con otros fines. Y la pregunta es, si fuera así, ¿no sería mejor que lo hicieran en una distribución un poco más justa entre todos y no para algunos nada más? Allá hay una última pregunta de esta tanda y probablemente de la tarde, pero... Gracias. Sí, para discutir un poco más esta disertación, este debate, mi pregunta es, ¿no fue precisamente el Estado colombiano, partiendo de la teoría del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, de mejorar capacidades, de desarrollar mejores capacidades para poder mejor bienestar social, lo que hizo el Estado colombiano en su momento, en esta última década y media, para neutralizar el delito del narcoterrorismo? Lo que a mí digamos que además me ayuda a la pregunta que usted me hace, es porque yo creo que en la guerra contra las drogas las fuerzas se cruzaron, ¿no? Porque terminamos respondiendo a fenómenos locales con unas fuerzas armadas impresionantes y a las fuerzas más importantes casi que respondiendo con nada. Entonces yo sí creo que vale la pena, digamos, esta discusión en términos de cuál es la fuerza que se necesita, y la respuesta tal vez más sencilla es que esa fuerza debería ser proporcional a la amenaza que enfrenta. Cualquier cosa por encima de ahí creo que es una grave tentación o una gran tentación al abuso de autoridad o a niveles de discrecionalidad que pueden ser muy riesgosos para los ciudadanos. ¿Quién prioriza? Pues en la Fiscalía colombiana se creó un sistema de priorización en donde hay un comité. La gran diferencia en esta fiscalía es que los criterios son públicos.
Y eso es una discusión que vale la pena impulsar en América Latina, porque los funcionarios, los fiscales, los jueces, de hecho priorizan, o sea, de hecho toman decisiones, de hecho ellos deciden qué es lo importante. El gran vacío es bajo qué criterios lo hacen. Entonces ahora, por ejemplo, se definieron una serie de criterios subjetivos, por ejemplo, la calidad de la víctima, unos criterios objetivos y unos criterios complementarios que hacen un sistema en donde llegan los casos y una unidad está clasificando los casos y dándoles prioridad. Es decir, ya no es el funcionario que le llega al caso a su escritorio que dice lo importante sin ningún tipo de regulación. Eso con un segundo tema, y es que no se está pensando caso por caso, sino ahora se está tratando de relacionar los casos, porque en Colombia hasta hace poco teníamos fiscales, teníamos 20 fiscales con casos individuales de una misma organización. Entonces, componer la organización criminal era muy difícil. Ahora, con esta unidad lo que estamos haciendo es jalar los casos, mirar los casos y tratar de componer lo que en la fiscalía se llama la macrocriminalidad. Entonces, creo que eso es un buen modelo en términos de que habría que preguntar, por ejemplo, en Argentina, ¿cuál es el sistema de priorización de casos? O en cualquier país. ¿Y cuál es el sistema, digamos, ese sistema dónde está escrito? Digamos, aquí hay un decreto. En Colombia, si usted mira, están los decretos. Y digamos, incluso se publican las listas de priorización. Por ejemplo, en Bogotá se priorizó el homicidio, se priorizó el robo de celulares y se priorizó, creo que, la violencia sexual. Hay una lista pública, la ciudadanía sabe qué es lo más grave. La policía está trabajando para eso. Entonces me parece que es un ejercicio útil en términos de priorización y que esto se hace de manera pública. Sobre las capacidades institucionales, yo le agradezco la pregunta porque yo creo que si los colombianos cada vez que hablamos del tema de drogas, digamos como que lo hacemos tan, que nos sale como desde adentro, es porque ha sido muy costoso para los colombianos construir instituciones. Y eso creo que ha sido la pelea más grande. Es tratar de construir instituciones, como decía uno de los libros de Colombia, dice Colombia una nación a pesar de sí misma, y a pesar de todos los problemas ahí vamos, digamos, tratando de construir institucionalidad, y eso por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo, la policía. La policía hoy en Colombia es una policía que está profesionalizada, es decir, el agente tiene una carrera profesional por delante. Yo hablaba esta mañana con una persona de la policía aeroportuaria que me contaba la tragedia un poco de los policías aquí, en donde un policía hoy, por ejemplo, es especialista en crimen y a los 6 meses lo mandan a registro y a los 8 meses lo mandan. Con ese tipo, ahí es muy difícil construir institucionalidad. Cuando los cargos policiales los pone un político y no los pone una carrera, es muy difícil construir institucionalidad. Claro. Digo, pero... Claro, pero aún más, o sea, aún más difícil hacer profesionalización con una fuerza tan grande, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay unos mensajes en términos de construir, o sea, pensar más en instituciones y menos en personas. Y hay una gran preocupación en términos de que lo que se haga no dependa de personas. No es que salió, no sé, el general Naranjo de la policía y todo se cayó. O que salió, digamos, que cada gobernante se le ocurrió modificar lo que se le ocurrió en términos de seguridad. Por ejemplo, hoy el electorado en Colombia castiga muy fuerte el tema de la seguridad. Castiga muy fuerte que no se continúen las políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque eso ya es una cosa que está institucionalizada. Eso no es, claro, hay cuestionamientos, hay críticas. Pero al final yo creo, y eso lo hablábamos esta mañana, es un proceso largo, es un proceso costoso, pero es un proceso que hay que apostarle, que es el tema de una serie de reformas para hacer instituciones que realmente sean capaces de responder a las demandas de la ciudadanía. Porque no hay una demanda más sencilla, pero también más compleja a los ciudadanos, y es que las instituciones les sirvan a los ciudadanos. Que sean instituciones que funcionen, que no dependan de personas. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones, digamos, en el combate al crimen, porque el crimen se renueva todo el tiempo, el crimen se adapta todo el tiempo.
Lo que no podemos permitir que se adapte, digamos, que cambie todo el tiempo y que, en términos negativos, ¿no? Y que esté como al vaivén de todas las cosas, la institucionalidad. Eso es básicamente lo que yo tendría que decir en el tema de las capacidades institucionales. Ah, bueno, y yo una Sí. cosa, porque esta discusión la tuve en Centroamérica. Centroamérica, estábamos en Guatemala, en un congreso en que invitaron al presidente Uribe, los empresarios. Los empresarios invitaron al presidente Uribe básicamente para darle palo al presidente de turno, que era el presidente Álvaro Colom, a quien lo veían débil, falta de autoridad, entonces llevaron a Uribe, que era un tipo pues que, si uno no le puede decir a Uribe es que no tiene autoridad, o sea que no representa una autoridad. Y entonces empezaron estos tipos, digamos, en esta conferencia, el presidente Uribe dice, ¿por qué es que lo que necesitamos es que el presidente tenga autoridad? Y todos los empresarios, porque lo que necesitamos es alguien berraco, que bueno. Ahora me dice Juan Gabriel, que ya está muy familiarizados con el lenguaje colombiano, berraco. Y todos, ¡guau! Y dice, pero yo les digo una cosa, la seguridad la tienen que pagar ustedes. Y yo creo que ahí hay una gran lección, digamos, en eso, ¿no? Porque nosotros reclamamos mucho, pero y también hacia dónde estamos poniendo los recursos y si los ciudadanos están apostando a privatizar la seguridad o a demandar la seguridad como un bien común. Luis Tiglietti me acaba de pedir la palabra, se la otorgo por mi amistad con él, si no tendría derecho a hacerla. Luis, la última pregunta y terminamos. Y a mí me tocó ir a asesorar al presidente Colom sobre qué hacer con el tema de la seguridad. Y era el momento en el que el presidente Colom estaba queriendo ser echado por los empresarios por haber osado intentar subir la tasa de imposición en Guatemala del 7% al 9%. Obviamente, una de las tasas más bajas del mundo. Entonces, cuando hablamos de las respuestas estatales, hay que pensar, como muy bien dijiste, que probablemente seguro casi que en Guatemala se gasta mucho más. Lástima que no llegó Ernesto López, nuestro ex embajador allá, que iba a tratar de llegar. Porque ahí se gasta mucho más en seguridad privada que en seguridad estatal. Hasta que llegó un general que, como le tocó combatir en una guerra, dijo, no quiero, y ahora no quiere seguir la guerra contra las drogas, y ahí habrá que ver qué pasa. Y te agradezco el comentario final, porque me parece que cuando uno discute el Estado, discutir solo el Estado para proveer seguridad, no quiero citar a Francisco, que lo dijo, según dice La Nación, lo dijo ayer a una jueza, todo el mundo pide más seguridad y nadie se da cuenta que si no hay inclusión y fin de la injusticia social, nunca va a haber seguridad, siempre va a haber violencia. Con esta nota, les agradezco mucho, nos ha acompañado todo el tiempo también el rector de la Universidad, Ernesto, así que muchas gracias por este evento. Vamos a seguir repitiendo encuentros de la Cátedra Colombia, vamos a tener otro próximamente sobre literatura para cambiar el tema, digamos, durante el transcurso del año esperemos que algunos economistas, políticos y hombres de la cultura y mujeres de la cultura nos acompañen y ojalá que ustedes sigan dándole a esta cátedra el lugar que merece en el conocimiento público de la Argentina. Entender a Colombia debiera ser probablemente un imperativo muy importante ahora que todos están hablando cada vez más como de la patria grande de América Latina. Muchas gracias.